Ahora sí, entonces vamos a compartir del mensaje de la palabra. Yo quisiera en esta mañana compartir con ustedes un breve pasaje en el Evangelio de Marcos. Sí, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34. La voy a molestar a Cande para poner la presentación y de a poquito ir pasando, acompañándome con la lectura, y también tengo acá la compu para ir siguiéndola acá. Marcos capítulo 8, versículo 34, dice el pasaje: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hasta acá este pasaje de la palabra, un breve pasaje, pero palabras fuertes del Señor, palabras fuertes. Las veces que he leído este pasaje, lo he sentido como uno de los pasajes más fuertes del Señor Jesucristo, palabras de mucha autoridad y realmente duras para aquellas personas que estaban escuchando, aquellos discípulos. Y esto sucedió inmediatamente después de que el Señor tuvo que reprender a Pedro, porque el Señor estaba diciéndole a sus discípulos que iba a morir, que iba a entregar su vida. Y en los versículos anteriores, Pedro lo llama aparte al Señor y empezó a tratar de convencerlo, a decirle: Señor, ¿estás seguro? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a ir a la cruz? Y el Señor tuvo que decirle, también palabras muy duras, ¿no?, a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, ¿no? Porque Pedro, sin quererlo, estaba siendo un instrumento del enemigo, tratando de decirle al Señor que no vaya a la cruz. Pero lo que quiero en esta mañana sentir en mi corazón de compartir con ustedes son los fundamentos de un verdadero discípulo de Cristo. El Señor acá da unos verbos que nos ayudan a comprender la verdadera dimensión de lo que es ser un discípulo de Jesucristo, ¿no? Que hoy quizá muchas veces se diluye y no está muy claro lo que es y el compromiso que el Señor exige de los que somos hijos de Dios. Y quisiera entonces resumir estos verbos en lo que el Señor mismo dijo en tres fundamentos, ¿sí? Son tres verbos: el verbo abnegar, el verbo tomar y el verbo seguir. ¿Sí? El Señor da tres indicaciones muy claras luego de haber reprendido a Pedro y poniéndose él como ejemplo, ya preparándose para lo que iba a ser el sacrificio de la cruz. Entonces, el primer verbo que vamos a ver es el verbo abnegar. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra abnegar? Ya que estamos acá, vamos a hacerlo un poco participativo, y si alguien se anima por ahí a dar alguna definición. Yo la he visto en el diccionario, también para chequearla un poquito, pero no es una palabra que usemos todo el tiempo, ¿no? Es una palabra, por ahí se ha escuchado de alguien que es abnegado o que practica la abnegación. ¿Alguien quiere tirar alguna definición, algún aporte? Claro, sí. El diccionario lo define: alguien abnegado es alguien que se despoja o deja de lado sus propios intereses o sus propios deseos. Exactamente, justamente es el verbo de lo que el Señor les dice a sus discípulos, que en primer lugar, como hemos leído, ¿no?, que vamos a ir ahora avanzando en la presentación: si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, primer lugar, primera cosa que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Y obviamente que decirle a una persona que se niegue a sí mismo es algo muy difícil. Es algo muy difícil, ¿por qué? Porque por naturaleza las personas, los seres humanos, tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos proyectos, tenemos pensamientos. Muchas gracias.
Y claro, el Señor les estaba diciendo a estas personas, si alguno quiere venir en pos de mí como mi discípulo, niéguese a sí mismo. Abnegación. Ahora bien, vamos a ver un poquito qué sería esto de dejar de lado mi carne, mis deseos, en pos de seguir al Señor, ¿no? Podemos decir en primer lugar que esto tiene que ver con dejar el viejo yo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Nos explica un poquito mejor el apóstol Pablo en este pasaje. Si yo quiero negarme a mí mismo, tengo que dejar de lado toda aquella vieja vida, aquellos viejos hábitos, como vamos a ver más adelante, aquellas cosas que eran de mi vieja pasada manera de vivir, ¿no? De aquella manera de vivir lejos del Señor, aquellos que hemos creído en Cristo, dejar mi viejo yo. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el pasaje, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y después empieza la parte práctica, empieza a decir, desechen la mentira, dice, airaos pero no pequéis, el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no contristéis al Espíritu. O sea, ahí está diciendo, bueno, vamos a poner en práctica lo que es dejar la vieja vida, no mentir más. O sea, en definitiva, dejar el pecado, ¿no? Dejar la vida de pecado. Como vemos en el punto siguiente, abandonar pensamientos y hábitos pecaminosos. Dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia, ¿no? Hay que confesar los pecados, pero también apartarse del pecado. Apartarse del pecado. Justamente lo que dice la palabra, ¿no? Dejar el pecado, cortar con todo lo que nos aleja de Dios. Esa vieja manera de vivir que muchas veces cuesta dejar, cuesta cortar. Cosas que nos alejan del Señor. Y un pasaje más en Filipenses capítulo 3, de esto de negarse a uno mismo, también tiene que ver con dejar de confiar en uno mismo, ¿sí? Dejar de confiar en nuestras propias habilidades o talentos. En Filipenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ahí el apóstol empieza a enumerar y empieza a hacer una autorreferencia hablando de sí mismo y de su currículum, ¿no? Podríamos decir, el apóstol Pablo tenía un currículum para gloriarse en la carne muy fuerte, digamos, tenía un antecedente siendo fariseo, siendo preparado a los pies de Gamaliel, teniendo autoridad de los principales de los judíos para ir y perseguir a los cristianos. Tenía una posición social, y podríamos decir de su currículum, y todo su talento y su conocimiento y su posición, que eran muy importantes, pero en este pasaje dice, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El apóstol Pablo se había despojado de todos sus intereses, todos sus deseos, todos sus anhelos de la juventud, que era ocupar un lugar prominente dentro de la nación, dentro de lo que era el ámbito religioso de los judíos, que él estaba preparándose para eso y tomar lugares de autoridad, y él se negó a sí mismo y dejó todo eso por amor de seguir al Señor. Sí, por eso en esta mañana pensamos, cada uno quizá podríamos tener cosas de qué gloriarnos en la carne, pero la confianza del discípulo de Cristo está puesta en el Señor y la prioridad en el Señor, y no en las cosas de este mundo. Así que bueno, primer verbo y tan difícil para todos nosotros,
de negarnos a nosotros mismos. Es muy, muy difícil. El Señor solamente puede obrar en su poder desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo para tomar esta decisión de negarnos a nosotros mismos y dejar todo esto que nos aleja del Señor. Pero vamos avanzando. El segundo verbo, que es el verbo tomar. El verbo tomar, vemos en ese pasaje que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo, pero en segundo lugar, tome su cruz. Es interesante que el Señor habla de la cruz de cada uno. Tome su cruz en forma personal. El evangelista Lucas da un detalle mucho más profundo. En Lucas 9:23 dice, cada uno debe tomar su propia cruz cada día. Es un ejercicio espiritual, Cada uno tome su cruz cada día. Es un lindo ejercicio para hacer todas las mañanas, ¿no? Señor, en esta mañana arranco un nuevo día y quiero tomar esa cruz. Hay una famosa canción también que habla de tomar la cruz. No sé si ustedes la escucharon alguna vez, de Steve Green, que dice, toma la cruz de Cristo. La letra habla justamente de este pasaje y dice, un precio habrá de tomar la cruz. No es gratuito tomar la cruz. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz significa identificarme con Jesucristo. Significa identificación con Jesucristo. ¿Por qué? Porque la cruz era un lugar de suma vergüenza. No era una muerte cualquiera. La cruz era un lugar que estaba destinado para aquellos peores criminales, lo peor de la sociedad, y el ejército romano, el imperio romano, a través de la crucifixión, daba un mensaje muy fuerte a las personas. Cuidado que está la cruz, ¿no? O sea, para que las personas tengan una cierta conducta y sabían que si pasaba algo, podían terminar en esa cruz. Y la cruz era algo muy vergonzoso porque las personas cargaban su cruz hasta llegar al momento del sacrificio, de la ejecución, digamos, ¿no? Y en ese camino de llevar la cruz, seguramente sufrían terrible vergüenza de tener que cargar esa cruz e ir al momento de la ejecución. Pero bueno, el reo era obligado a llevar su cruz. Era obligado. Mismo el Señor también le cargaron esa pesada cruz, a pesar de que el Señor estaba todo lastimado y herido de los látigos, y sabemos por la historia que Simón de Cirene fue y le pidieron que asista al Señor para que el Señor pueda llegar con esa cruz al Calvario. Pero la diferencia de nosotros que nos identificamos con Cristo es que lo hacemos por amor. El Señor no pone ese peso en nosotros por obligación. Nosotros decidimos cada día tomar esa cruz, que es la cruz de ser un verdadero hijo de Dios, de ser un cristiano, de ser un discípulo de Cristo. Voluntariamente aceptamos el desprecio y la vergüenza de ser fieles a Cristo en diferentes ámbitos. Nos puede pasar en lo laboral. A mí me ha pasado con un jefe que en un momento me pidió hacer algo que yo no estaba de acuerdo. Y bueno, digo, ¿qué pensará? Uno se niega porque tiene convicciones cristianas y bueno, se expone a ser burlado, a ser dejado de lado, a quizás ser despreciado para ciertos proyectos. O quizá te pase en la vida social con algún amigo que te invita a hacer algo que vos sabés que no es correcto y quedás totalmente fuera del círculo de la amistad porque no compartís esos mismos valores, y así tantas otras cosas, ¿no? Porque hoy realmente ser un discípulo de Cristo en esta sociedad es algo raro, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que están aquí, que estamos aquí. Ser un verdadero hijo de Dios tiene un precio. La vergüenza y el desprecio que muchas veces nos va a tocar vivir. O compartir el Evangelio, como decía nuestro hermano Marcelo. La otra persona se puede sentir ofendida, se puede sentir mal y hasta nos puede dejar de hablar por compartir el Evangelio. Bueno, es un precio
alto que nosotros pagamos por ser fieles al Señor. Pero lo hacemos de corazón. Y la palabra nos enseña que estamos identificados con Cristo en todas las etapas, en su muerte, Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En su sepultura, ¿sí? Romanos capítulo 6, vamos a ir a ese pasaje que nos habla un poco de esta identificación con el Señor. Es obviamente que una identificación a nivel espiritual, ¿no? Porque nosotros no hemos experimentado la cruz, pero al creer en Cristo y al identificarnos con el Señor, estamos identificándonos con toda su obra completa. Si alguien lo puede tener a mano, por ahí me ayudan con la lectura. Romanos capítulo 6, versículo 4. Que lo tiene, lo puede leer. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice así, Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, gracias. Hemos sido sepultados, hemos muerto a nuestra carne, hemos muerto a este mundo, nos identificamos con la cruz del Señor y el Señor nos ha levantado una vida nueva. Hemos sido sepultados espiritualmente hablando, ¿no? Y nos hemos identificado con la resurrección del Señor, porque el Señor nos dio una vida nueva, una vida para vivir fieles al Señor. Y es lo que se representa cuando hacemos el acto del bautismo. Si bien el bautismo sabemos que no salva y no tiene ningún poder especial, sí es un símbolo y una representación de lo que ha pasado en nuestros corazones y lo que el Señor obró en esto que estamos leyendo, ¿no? Y también la resurrección, el pasaje que leía recién nuestro hermano, hemos sido levantados a una vida nueva. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. ¿Por qué? Porque si nos toca pasar por la muerte en esta vida, tenemos la promesa firme de que como el Señor resucitó y fue la primicia, nosotros también resucitaremos cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. También identificados en su ascensión. Efesios 2:6 dice que el Señor nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya desde ahora estamos disfrutando el anticipo de lo que será el cielo. Este momento, por ejemplo, es un anticipo de lo que viviremos en los cielos. Y el Señor mismo se encargará de que estemos con Él para siempre en los cielos. O sea, lo que estamos viendo hoy es un anticipo, pero sí estaremos allí en los cielos. Y en su glorificación también, en Romanos 8:30 dice que el Señor nos glorificó. Y todavía no hemos sido glorificados, pero ya es un hecho. Es un hecho de que estaremos en la gloria con cuerpos glorificados semejantes al del Señor. Entonces, por eso estamos tan íntimamente identificados con el Señor, por la obra del Señor en nuestras vidas. Y por eso tomamos la cruz. Por eso, con esta convicción, nos identificamos con el Señor. Pero en último lugar, el seguir. Y con esto ya terminamos. El Señor nos invita a seguirle. Una vez que nos hemos negado nosotros mismos, decimos: Señor, todos mis deseos, todos mis anhelos, todo lo pongo en tus manos. Señor, yo quiero tomar mi cruz, quiero identificarme con Jesucristo, quiero pagar ese precio de ser un fiel hijo de Dios, pero quiero también seguirlo al Señor. ¿Y cómo puedo seguirlo? Vamos a ir a unos pasajes. En primer lugar, podemos seguir su ejemplo, el ejemplo que nos dejó en las Escrituras, en los Evangelios, al estar pisando esta tierra. 1 Pedro 2:21, si alguien lo quiere leer, 1 Pedro 2:21, y yo voy a buscar 1 Juan 2:6. 1 Pedro 2:21 y 1 Juan 2:6 lo busco yo.
fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien, muchas gracias. Y voy a leer también 1 Juan 2:6, que dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Qué difícil, ¿no? Qué desafío. Cuando leemos estos versículos, yo digo, ¿cómo voy a hacer para cumplir con esto? Para andar como Cristo anduvo. Tengo que estudiar minuciosamente los evangelios y ver todo lo que el Señor hacía. Cómo amaba a las personas, cómo trataba a las personas, cómo se dirigía a sus discípulos, los ejemplos que daba con sus palabras, con sus acciones, su santidad. Tantas cosas que podemos pensar del Señor, su misericordia, su comprensión. Tengo que andar como Él anduvo, tengo que seguir su ejemplo. Y no hay otra forma de seguir el ejemplo del Señor si no estudio y si no me preparo en estudiar lo que el Señor hizo, cómo se comportó y el ejemplo que nos dejó, cómo soportó la tentación. Tantas cosas, ¿no?, que sabemos por los evangelios. Pero en segundo lugar, obedecer sus mandamientos. Juan 15:14. Sí, Juan 15:14 dice el Señor: dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? El Señor demanda obediencia, obediencia. No puedo ser un verdadero discípulo del Señor si no soy obediente a su palabra, obediente a sus mandamientos. Y también debemos andar en el Espíritu y dar fruto. Sí, en Gálatas capítulo 5, no vamos a leer ese pasaje por amor al tiempo, que ya estamos terminando, pero sabemos muy bien que en Gálatas capítulo 5 se nos habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Y finalmente termina ese pasaje con el fruto del Espíritu, en esas 9 facetas tan hermosas que nosotros podemos dar fruto. Y yo a veces les pregunto a los chicos, a los jóvenes, si realmente estamos dando fruto. Si realmente estamos dando fruto. Y el Señor espera justamente ese fruto, el fruto de una persona que anda en el Espíritu, que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y así podemos dar fruto, como dice el Señor, y por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos podremos entonces sí dar testimonio de que somos verdaderos discípulos de Cristo, por el fruto que el Espíritu da en nuestras vidas. Vamos a entonces terminar con una conclusión. Es la conclusión que el Señor da en este pasaje. La conclusión de esto es que vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el que quiera salvar su vida, dice el Señor, aquellos que no quieran negarse a sí mismos, aquellos que quieran vivir su vida lejos de Dios, aquellos que no quieran seguir a Jesús, van a poder quizá cumplir con anhelos, con deseos, pero todo va a quedar acá, en esta vida. En definitiva, esa persona habrá perdido su vida, habrá perdido su alma, porque sabemos que el que rechace a Jesucristo, lamentablemente le espera una eterna condenación. Pero todo el que pierde su vida, dice el Señor, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y en otro pasaje paralelo dice, la ganará. El Señor quiere que seamos ganadores, quiere que seamos vencedores, y el Señor no quiere que te pierdas. Quizá en medio nuestro haya personas que todavía no hayan tomado esta decisión. Y queremos decirte, con todo el cariño, que lamentablemente el que no cree en Jesucristo, el que no deposita su fe en Jesús como Salvador, el que no toma esta decisión de seguir a Cristo, de aceptarle, de pedir perdón por sus pecados y recibir al Señor como Salvador, lamentablemente, dice el Señor, esa persona
la perderá su vida. Y al final dice el Señor, ¿qué ganará el hombre? ¿No? ¿Qué ganará el hombre si tuviese todo en este mundo? Si tuviese riqueza, tuviese fama, tuviese todo lo que una persona pudiese desear y pierde su alma. ¿De qué aprovechará? De nada, porque yo pienso siempre en las personas que son multimillonarias. ¿Qué pensarán esas personas cuando se enfrentan a los últimos momentos de su vida? ¿Qué reflexión tendrán, no? Todo eso dejado atrás y enfrentarse a la eternidad. Qué difícil. Ojalá el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Los que somos hijos de Dios tenemos hermosos ejemplos que hemos leído para poder aplicar en nuestra vida, estos 3 verbos, abnegar, tomar y seguir, que ojalá los podamos poner en práctica, ¿no? Pero aquellas personas que están luchando en su interior, que todavía no tienen esa decisión. Ayer hablaba con un joven después de la reunión de jóvenes y me decía, sí, ya, me gusta venir a la iglesia, venirme a buscar. Y cuando le hice algunas preguntas, me confesó, no estoy seguro de ser un verdadero creyente. No estoy seguro de realmente ser salvo. Dije, cuando me dijo eso, es lo primero que tenés que asegurar, es la salvación. Después el crecimiento y todo lo que vivimos hoy lo da el Señor, pero si hoy te toca partir de este mundo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Las personas están luchando por tomar esta decisión, que es la decisión más importante de tu vida y de nuestras vidas, ¿no? Que muchos ya hemos tomado, gracias a Dios. Así que vamos a terminar con una oración y después ya nos podemos seguir con esta reunión y oremos también por aquellos que están luchando en su interior por tomar esta decisión tan importante que es aceptar a Cristo como Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque pudimos abrir tu palabra, pudimos meditar en lo profundo que es ser un discípulo de Cristo, lo difícil que es. Pero Señor, tú nos has dado las herramientas, nos has dado tu Espíritu y queremos realmente, Señor, ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a poner en primer lugar tus deseos y tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz cada día, a ser fieles, a estar dispuestos, Señor, a ser despreciados, ser avergonzados y muchas veces ser rechazados. Pero el Señor mismo lo enseñó, qué es lo que iba a pasar siendo fieles al Señor. También, Señor, ayúdanos a seguirte, a seguir las pisadas del Señor, a hacer posible, Señor, esta obediencia y seguir tu ejemplo, dar fruto. También, Señor, te pedimos por aquellas personas, quizá hay alguien en medio nuestro que está luchando en su interior. Está luchando porque tiene dudas, porque todavía no tiene seguridad. Te pedimos, Señor, que todos podamos irnos a casa con la seguridad de la salvación. Te damos gracias, bendice, Señor, esta amada iglesia, los hermanos aquí en Don Bosco. Bendice, Señor, tu obra en este lugar y pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo en todo este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, muchas gracias y que el Señor bendiga su palabra y obviamente mando todos los saludos que me dejaron no solamente Priscila y Valentina, sino también los hermanos allí en Salcedo que sabían que hoy veníamos acá. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Que el Señor bendiga su palabra.